amigos, ¿qué tal? Nuevamente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gabo Vlogs. Yo soy su amigo Gabo y hoy tengo la dicha de estar en una tienda muy antigua de aquí de Puebla, una tienda de dulces típicos antigua aquí en Puebla. Y también tengo la dicha de estar con lo que viene siendo hoy en día la dueña de esta tienda, con Claudia Soto. ¿Y cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo está? Bien. Aquí muy agradecida porque me hayas hablado para una entrevista. Y pues sí, yo soy parte de la cuarta generación. La tienda empezó en 1882 con mi tía Victoria, mi tía bisabuela Victoria. Después de ahí siguió mi abuela Lolita, fue la que pues, le dio como el empuje a la tienda. Y de ahí pues ya mi papá y pues ya nosotros. Ok, no, pues yo también puedo decir que muchas gracias por abrirnos la puerta para hacer esta entrevista. Y pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece. ¿Cómo se inició este proyecto de abrir la Gran Fama en la época anterior? Pues mira, anteriormente todos los dulces típicos empezaron en lo que eran los conventos. Cuando empiezan a traer todos los conventos, la parte religiosa, ahí es cuando empieza a salir todo esto de los dulces tradicionales, ¿no? Bueno, digamos, en esa época no eran dulces tradicionales, eran dulces, era confitería, normales. Exacto. Cuando llegan todas estas congregaciones en los conventos y demás, las monjas, empiezan a hacer todos los dulces. Ellas tenían las instalaciones, tenían la mano de obra, tenían el tiempo, ¿no? Esa es una parte de cómo empiezan los dulces en México. La otra es las familias que llegan de España. Normalmente pues ellos cocinan en casa, traen sus recetas. Entonces también esa es una parte de cómo empiezan, ¿no? Y la otra, que es como cuando se unen estas dos partes, son las niñas que ya crecen o traen acá chiquitas, que estudian en los conventos, pues también ellas aprenden, ¿no? Tanto lo de su casa como lo de los conventos. Esa es una parte. En México ya existían algunos dulces, la fruta cristalizada de alguna otra manera, pero ya existía, el amaranto, ¿no? Eran dulces que empezaron prácticamente por Guadalajara, ¿no? Ajá, y luego ya se vinieron para acá. De ahí, bueno, el coco también había mucho en el norte, ¿no? Entonces, es como una mezcla, ¿no? Entre todas las culturas que aparte pues estuvieron acá, ¿no? Y también tienen una mezcla francesa, árabe, española, ¿no? Esa es la parte de los dulces. La Gran Fama pues empieza con mi tía Victoria, que pues en la época no, digamos, fue la primera tienda, ¿no? Que comercializaba camotes. Ella los hacía en su casa, pero pues bueno, obviamente en esa época, siendo una población más pequeña, pues digamos que se daban abasto, ¿no? Entonces, y muchos dulces se hacían por temporada. Habían dulces que se hacían en Navidad, en Pascua, el día de San Juan, de San José, o sea, como que eran dulces por temporadas. Entonces digamos que se daban un poco más el abasto de hacerlo, y el camote era el que normalmente era el que siempre estaba, ¿no? Se vendía. Exacto. Y bueno, también cabe destacar que en los conventos, se me había olvidado, muchas de estas congregaciones, de estas monjas religiosas, hacían estos dulces también como agradecimiento para sus benefactores. Así como la comida, ¿no? Que invitaban y que llegaba el benefactor y le hacían estos banquetes, estas comidas muy barrocas, igual los dulces, ¿no? Y entonces la Gran Fama empieza así, pues la tía empieza en su casa. Entonces empezó haciéndolo en su casa, y pues después ya empezó con la tienda. La casa, vaya, pudo empezar aquí. Esta es la original. Esta es original. O sea, esta es, de hecho, ahí se ve una foto. La casa todavía era de un piso. Nosotros, bueno, o sea, esa foto es aproximadamente de los 20, 30. Y sí, aquí es donde empezó todo. Eran vecinos de los hermanos Cerdán, también fueron testigos de todo el asunto. Sí, pero bueno,
Pasando a otro tema, creo que va casi a la similar. ¿Cuál fue el objetivo principal de abrir la Gran Fama? Porque pudo haber un objetivo aquí de que, ok, lo están vendiendo en los conventos, nosotros también queremos ganar un poquito de la comida, de los dulces. Pues mira, como objetivo no te sé decir porque eso nunca nos lo contaron, pero yo creo que pues vio mi tía bueno, en realidad en los conventos yo no sé si los vendían. Ese sí, no sé. No, ese es como una incógnita. Pero bueno, o sea, ella empezó haciéndolos en su casa como... Es un poco como ahorita en la pandemia, ¿no? Que empezaron, mucha gente empezó a hacer cosas en su casa y las empezó a vender, ¿no? Helados, no Exacto, ¿no? O sea, entonces, mi tía Victoria nunca tuvo hijos. O sea, ella estuvo casada, pero nunca tuvo hijos. Entonces mi abuela, pues fue prácticamente como su hija. Entonces, pues yo supongo que era como una parte de sostén, ¿no? O sea, y también la oportunidad, ¿no? De un negocio. Sí. Bueno, y el primer dulce, ya me dijeron, ¿no? Fue el camote el primer dulce que vendieron acá. Sí, o sea, de hecho en todos los libros y eso se entiende como el primer expendio de camotes. Y ya de ahí ya muchos, o sea, también hay que reconocer siempre a los artesanos, ¿no? Sí. O sea, nosotros somos cuarta generación, pero también hay cuarta generación de artesanos de los que hacen los dulces. Que se han quedado acá. Exacto. Sí, entonces, o sea, siempre hay que reconocerlos, o sea, porque realmente sin ellos, pues también no sería lo mismo, ¿no? O sea, y hay muchos que han seguido igual las tradiciones de su familia, han seguido haciendo los dulces, otros dulces se han perdido tristemente, porque a lo mejor pues los hijos no quisieron seguir o no pasaron la receta, vaya, ahí si no te podría decir. Exacto, se perdió, se quedó en el olvido, exactamente. Okay. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de rescatar algunas recetas, exacto. Y de dulces, así que ustedes digan, nosotros somos pioneros en hacerlo, cuna de los dulces típicos aquí de Puebla, ¿podrá haber alguno? Sí, hay una tortita. Chamaconas, ¿me pasan una tortita tradicional, por favor? Aquí con doña Eli. Esa es una tortita de Santa Clara, pero es una tortita que solo tenemos nosotros. Y esa también tiene años, o sea, y creo que igual son 3 generaciones que la están haciendo. Eso es en cuestión de las tortitas que tienen años. Ahora, nosotros hacemos determinados dulces, como el turrón. Esas son recetas que mi hermana, ella es la que está en esa parte, ¿no? Ella es como la alquimista de todo este asunto. Entonces ella, a base de ensayo-error, le han salido las cosas. Esa es la tortita tradicional. A ver, es Es el mismo concepto, ¿no? De una galleta y lo de arriba es dulce de pepita. La diferencia es que esa galleta está hecha a base de manteca de cerdo y la otra está hecha a base de manteca vegetal. Las dos son deliciosas, nada más que es como el fútbol. ¿Te gusta o no te gusta? ¿No? Okay, sí, o sea, pero bueno, a mí me encanta esta y la otra también. Entonces, bueno, nosotros hacemos el turrón, hacemos que es el guirlache, estos dulces, los dulces árabes y las galletas de allá, que es el graile con chocolate, la galleta, estos de aquí que son dulces de leche, las trufas. Hay muchos que hacemos nosotros y además hay uno que ahorita en junio empieza la temporada del mollete. No sé si lo has escuchado. No, ni idea. No, es un dulce que mucha gente lo conoce como el postre del chile en nogada. Pero en realidad es un dulce que se hacía originalmente para festejar a Santa Clara de Asís. Las monjas clarisas lo hacían para festejar ese día, el 11 y 12 de agosto festejaban a Santa Clara. Pues solamente se hacían esos 2 días. Pero como digamos que coincide mucho con la época de los chiles en nogada, mucha gente también los toma como su postre. Es un pan relleno de crema pastelera con coco envinada y cubierta de dulce de pepita. ¿Cómo me dijo? Mollete. Mollete, para que ahorita lo ponga en una imagen. Sí, pues te paso una, porque todavía no empieza la temporada, pero ya casi empieza la temporada. Esa te paso una fotito. Va. Pero sí, ese empieza ahorita en junio, la temporada de molletes, y termina, digo, si gustas venir en junio para tomarle a los molletes, también eres bienvenido. Sí. Ese es un dulce que nosotros hacemos también, entonces...
Wow. Sí. Wow. Sí tienen varios dulces acá en la Gran Fama que ahorita lo han hecho que varias gente se sienta orgullosa y se saboree esos. Exacto, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que no nada más sea como venir a comprar tus dulces, sino que te lleves como esa experiencia de que quieras regresar por unos dulces porque, o sea, son ricos, son frescos, la atención de las personas, ¿no? O sea, el lugar, ¿no? Toda la historia que lleva. Porque la tienda es muy bonita. Ahorita les voy a dejar algunas imágenes de cómo es la tienda, pero es muy bonita. No quiero menospreciar a las otras tiendas, pero esta es como que más llamativa. Muchas gracias. Pero bueno, hay otra pregunta que va casi de la mano de su historia. ¿Nos podría contar un poquito de cómo fue la revolución acá, de que cuando llegaron? No, pues soy grande, pero no tanto. No, pero eso nunca nos contaron como tal, cómo estuvo, digo, mi abuela nació en el 1900, o sea, mi abuela era muy, muy chiquita, ¿no? Entonces realmente no. Lo que sí hay anécdotas, por ejemplo, que si la casa, que en esa época no era nuestra ni nada, si hubiera sido de un piso, que la historia se hubiera escrito diferente, eso es mucho dicen, porque pues de ese lado se hubieran podido escapar, entonces pues bueno, esa es una. La otra es que mientras estaban acá, pues había gente acá, como, pues no refugiada, pero sí como que escondí, o sea, no es cómo explicar, como que, pues ahora sí que se cubría de los balazos, todo eso, ¿no? Pero sí realmente en esa parte de la revolución, no te sé decir mucho. Ya no, como que la se historia perdió. Se perdió la historia. Exacto, es como, hay como un gap histórico en esa parte que nunca nos contaron. Te digo, mi abuela era grande ya cuando yo era chiquita, ella era muy grande. Y ella pues era muy chiquita cuando fue la revolución, digo, pues, tenía 10 años, ¿no? Entonces como que nunca esa historia se perdió. Ok. Esta es una buena pregunta y vaya, ¿cómo pueden ustedes conservar la tradición aquí, pues, de la Gran Fama? ¿Cómo pueden conservar la costumbre? ¿Cómo es para ustedes? ¿Es difícil o fácil? No, pues mira, es fácil porque siempre ha sido nuestra casa, ¿no? O sea, crecimos acá, yo de chiquita venía y jugaba en la dulcería, jugaba en casa de mi abuela, nunca nos lo impusieron como una obligación, ¿no? O sea, me gustaba venir, ¿no? Y veníamos acá con mi papá y cuando éramos bebés hay fotos así de nosotras sentadas acá y él atendiendo, o sea, la verdad, nunca fue como para algunos otros negocios que lo vieras como obligación. Sí. Eso de chiquita, ¿no? O sea, de chiquita venía, yo jugaba, hacía, deshacía en el centro, o sea, me iba sola por mi paleta, regresaba, o sea, como que era otra época. Y pues bueno, teniendo el amor a la tradición, teniendo el amor a la familia, o sea, es un negocio a los familiar. Olores, ¿no? Exacto, o sea, a los olores, a los sabores, a entender que esto es un patrimonio intangible. Alguna vez, o sea, mi papá de hecho mañana cumple 15 años de que murió. Cuando él muere, nosotras entramos a la tienda. Y bueno, obviamente con el respaldo de mi mamá, porque pues yo estaba terminando la carrera, mi hermana no vivía en México, o sea, como que habían muchas cosas, entonces mi mamá nos apoyó en eso, bueno, nos sigue apoyando. Entonces empiezas a entender lo que tienes en las manos, ¿no? Sí. Y alguna vez un arquitecto, yo soy arquitecta, alguna vez un arquitecto me dijo, lo que tienen en las manos es un patrimonio intangible. Sí. Tienen que cuidarlo. Cultural. Exacto, o sea, no nada más es nuestro, es un legado obviamente familiar, es un legado a la ciudad, es un legado en México, para conservar esa tradición y es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, muchas recetas se han perdido durante mucho tiempo, pero mi hermana es lo que está tratando de hacer, ¿no? Rescatar ese tipo de dulces y también te digo, es el amor del negocio, ¿no? Todavía llega a venir mucha gente que es grande, ¿no? O sea, adultos mayores, abuelitos, que traen a sus nietos y nos dicen que a ellos los traía su abuelo a comprar a comprar los dulces, a lo mejor el domingo, ¿no? Que iban a misa y que regresaban y que ya no era como tradición venir por su dulce. Entonces como que eso también hace que digas, ay, qué padre, ¿no? O sea, yo también quiero que mis sobrinas o mis hijos lleguen y traigan a sus hijos, ¿no? O sea, estén acá.
pero siempre sin obligarlos, o sea, porque cuando obligas a alguien a estar en un negocio creo que es cuando no funciona. O sea, que no le encuentra ese punto de amor, de ver, ay, o sea, tengo algo, o sea, en las manos que tengo que cuidar, ¿no? Eso. Ok, sí, porque para los que no sepan, tienen prácticamente ya 129 años, ¿no? Exactamente. 129 años, viene una patrulla ahorita. Sí, ahorita no. Y volvemos a... Sí. Y volvemos, ¿no? Pero sí, 129 años, se me fue la palabra ahorita de que pasó la patrulla, pero pues sí es un legado importante. Exacto, y también eso que, pues bueno, ¿no? Mi abuela y mi papá siempre los vimos acá, ¿no? O sea, siempre estaban acá, era solamente una tienda, entonces digamos como que era en donde se concentraba todo. Obviamente pues va evolucionando, ¿no? Todo va cambiando y todo va evolucionando, entonces conforme va creciendo la ciudad, conforme va habiendo más demanda de la oferta, o sea, como que fue cuando empezamos a decidir abrir otras tiendas fuera del centro. Que tienen como 5, ¿no? Tenemos 5, 2 aquí en el centro, en la misma casa. Ajá. O sea, la única diferencia es el horario. Y de ahí la primera que salió fue Huexotitla, después Zabaleta y ahora también en Paseo Destino, donde está el Terrapuerto. Pues ya nos dijo en dónde pueden encontrarlos si vienen aquí a Puebla. Y bueno, serían todas las preguntas. ¿Tienen redes sociales así pues, de la tienda? Tengo Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Para que los busquen como La Gran Fama. Como La Gran Fama. Ok. Sí, ahí estamos. Y pues bueno, sí es un negocio muy bonito. Antojable porque... sí, además. ¡Wow! Sí, créeme, a mí me siguen preguntando que sí. Después de pues crecer acá me siguen gustando y te puedo decir que sí, me siguen gustando todos. Hasta llega la tentativa, ¿no? De ¿agarro uno o no? Exactamente, sí, no, y en mi casa, en su casa no, o sea, siempre hay dulces, entonces sí, pero sí, son muy ricos. Pues bueno amigos, ella es Claudia Soto, ¿sí? Dueña de La Gran Fama, y pues vengan acá porque, vaya, tienen todos los dulces. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y muchas gracias por abrirnos las puertas de La Gran Fama. No, gracias a ustedes. Ahí los esperamos para los molletes. Sí. Pues bueno amigos, hasta la próxima. Chau, chau.